¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en el distrito de Magdalena del Mar. Vamos a conversar con el doctor Joseph Dager. Como ustedes saben, él es historiador, al margen de ser docente universitario, y fue en su momento presidente del directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Estamos con él porque queríamos su impresión respecto de esto que ocurrió hace ya varios días, la desactivación del Consejo Directivo de IRTP. ¿Cómo está, doctor Dager? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Encantado de estar nuevamente aquí en Pulso Informativo. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es desactivar un Consejo Directivo como en el caso del Canal 7 y Radio y Televisión? Yo creo que es pésimo. Yo creo que es una pésima noticia. Yo creo que el Consejo Directivo en el IRTP nos permitía dos cosas. La primera, que el presidente del directorio, el presidente ejecutivo, es decir, la máxima autoridad administrativa del IRTP, tuviera un consejo colegiado con el cual tomara decisiones. Es decir, que las decisiones no fueran solamente de una persona, sino que fueran decisiones colegiadas, decisiones acompañadas, decisiones pensadas, decisiones acordadas y no, digamos, de una especie de emperador, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, y creo que esto es más importante, ese consejo directivo era también un respaldo para el presidente ejecutivo ante, digamos, posibles intervenciones o interferencias políticas que siempre ocurre en nuestro país y en cualquier país en un canal del Estado, intentos, digo, no que se concreten, pero sí intentos de algún tipo de interferencia política, de pedidos no razonables, y el presidente, con toda razón, el presidente ejecutivo podía decir, caramba, yo no está en mis manos decidir esto, tengo siempre que consultarlo con el Consejo Directivo, porque era así, ¿no es cierto? Entonces, ahora, con una persona que ya no se llama presidente ejecutivo, sino que ahora se llama jefe institucional, que tiene todo el poder dentro del canal, es una especie de emperador dentro del canal, pero que no tiene ningún poder frente a la autoridad política. Es una especie de representante del ministro o una especie de empleado de la Presidencia de la República. Siendo pésimo, como dice usted, esta desactivación, ¿qué podría haber en la trastienda especulando, doctor Dager? Rodolfo, sin duda la explicación que ellos dan es una media verdad. Tiene algo de cierto. Es verdad que la estructura normativa, técnica, legal del IRTP estaba un poco desfasada respecto de del organigrama del Estado. No estaba adecuada a lo que se llama la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y entonces era necesario adecuarla y la han adecuado. Pero han decidido que el actual IRTP sea un organismo público ejecutor. Y no es la mejor forma de entender un canal del Estado. Tenían todas las condiciones para decidir que en vez de ser un organismo público ejecutor, que en efecto no tiene consejo directivo, hubieran podido decidir que sea un organismo técnico especializado, como por ejemplo SUNEDU, que sí requiere un directorio y un consejo directivo. ¿Por qué han decidido? Lo han decidido efectivamente para que no haya contrapeso, para que pueda tener todo el poder la señora Chandía y para que el Ejecutivo siga ejerciendo sobre ella, ya digamos regularizando lo que ocurre, todo el poder, y siga mostrando TV Perú Noticias lo que está mostrando ahora. Es decir, que estamos en un país de maravillas, que es lo que ha ido a decir la presidenta a Davos, por ejemplo, ¿no? Que el Perú ya ha solucionado todos sus problemas. Claro, en Davos la presidenta ha dicho que ya no hay crisis política, ni económica, ni social. Que ya el Perú está en qué sé yo, en fin, como si fuéramos Suiza, ¿no? Ahora, no deja de llamar la atención el hecho de que se le da todas las prerrogativas ahora a la, ya no es presidenta del directorio, sino jefa institucional. A la jefa institucional, la señora Chandía, que además ha sido cuestionada en los últimos tiempos respecto de su trabajo como mandamás de IRTP. Llama mucho la atención que ha tenido
no uno ni dos, muchos cuestionamientos. Recordemos, por ejemplo, uno de los más sonados, que utilizó los recursos y las instalaciones del Canal del Estado para hacer publicidad a una universidad privada, claro, propiedad del jefe de un partido aliado de la presidenta. Se cuestionó mucho a la ministra de Cultura de entonces y no la sacó. Cambiamos de ministra y sigue la presidenta ejecutiva. Quiero decir que actualmente ese cargo... Quizá ese comercial no era por cuenta propia entonces de la señora Chandía, sino que venía de arriba. Pues es lo que pareciera suceder, porque quiero decir que ese cargo es un cargo de confianza. No debería ser así para darle más independencia al Canal del Estado, pero actualmente es un cargo de confianza. Por lo tanto, el ministro o la ministra podrían prescindir ante esta irregularidad, en cuanto ellos quisieran, del cargo de la ahora jefa institucional. Y no lo han hecho. Si no lo han hecho, y así como este hay varios cuestionamientos, otro es que al cuarto mes del año pasado ya había gastado el 80% de su presupuesto, es decir, que el gobierno ha tenido que inyectarle más dinero al Canal del Estado, pero claro, lo gasta, digamos, haciéndole publicidad al propio gobierno. Entonces el gobierno no tiene, digamos, inconveniente en darle mayores recursos. Entonces hay una serie de cuestionamientos con esta persona que sigue en el cargo y que no solamente sigue en el cargo, sino que pareciera un renovado voto de confianza el darle ahora todas las prerrogativas. Al margen de sus vacaciones y sus retoques también. Así parece que es una costumbre en este gobierno, ¿no? Yo quisiera decir también, Rodolfo, si me permites, que una de las características del Canal del Estado en nuestros países vecinos es que los canales del Estado siempre tienen un directorio. Siempre hay un presidente del directorio y este presidente del directorio está acompañado por un directorio que son los que aprueban el presupuesto, los que aprueban las políticas del Estado y los que nombran los principales puestos. Así ocurre en Argentina con la televisión pública argentina, así ocurre en Chile con la televisión pública chilena. Por ejemplo, en Chile el presidente del directorio actualmente es el profesor Francisco Vidal, que es un profesor de educación con especialidad en historia, es un profesor de historia, pero ocurre también en la televisión española, la BBC de Londres es así también. Es decir, en toda televisión pública, en toda televisión estatal, esa es la forma en la que se debe manejar. ¿Por qué no estamos yendo hacia lo que deberíamos ir y nos concentramos de esta manera, tomando una decisión tan errada? Quizá por lo que el mismo primer ministro ha dicho, para no ralentizar las decisiones. Es decir, para que lo que ellos quieren se haga rápido. Casi a la prepo, claro, esa es la idea, de acuerdo a todos los antecedentes que estamos viendo en estos días. Quería ir a otro tema ya para despedirnos. Usted ha escrito en el Twitter lo que ahora se llama X en relación a lo que está pasando en el Congreso, que pasan muchas cosas, pero una de ellas es esta suerte de contubernio entre algunos congresistas para favorecer a algunos militares que ahora son parlamentarios y poder percibir al margen de su sueldo la pensión a la que renunciaron alguna vez por la ley que así lo establecía. Efectivamente, Rodolfo, y yo creo que estos exmilitares que ahora son congresistas, algunos de ellos en esta red social X, su red social sigue siendo Almirante Montoya, ¿no? Pese a que es congresista, efectivamente cuando asumen como congresistas renuncian a su pensión. Como cualquier otro. Como cualquier otro, como cualquier otro. Esa es la mejor prueba que lo que ahora dicen, que ya estaba zanjado, que esa ley que ellos dieron no tiene nada que ver, es falso, es una mentira. El que ellos hayan renunciado a su pensión para poder recibir el sueldo de congresistas demuestra que esa ley que ellos dieron la necesitaban para poder cobrar las dos, es decir, la pensión y el sueldo. Ellos ahora se escudan en que, claro, ellos no votaron, ¿no? Se abstuvieron en la votación final,
Pero eso fue en la votación final. En todas las cuestiones preparatorias participaron, formaban parte de la Comisión de Defensa y a esa comisión se mandó opinión, se pidió opinión para ver sobre este proyecto de ley que puso la congresista María del Carmen Alba, y lo que terminó era muy distinto de lo que presentó ella. El proyecto que terminó se le agregó que ya no se contaran para las Fuerzas Armadas los topes que antes había, con lo cual es lo que les permite a ellos cobrar. Entonces, yo creo que efectivamente, en primer lugar, se están aprovechando de su condición y, en segundo lugar, efectivamente están legislando en beneficio propio. Por lo tanto, me parece que es absolutamente coherente de parte de la Fiscalía que haya iniciado esa investigación. Pero no sé si ha escuchado usted, hay amenazas clarísimas contra ella justamente por esta denuncia constitucional. Por ejemplo, Patricia Juárez, la congresista de Fuerza Popular, sosteniendo que la van a acusar de una infracción constitucional. Así es, es el gran problema que tenemos con este Congreso y con muchos congresistas que utilizan su poder, su posibilidad para amenazar y para, digamos, ejercer un poder indebido, ¿no? Si realmente ellos no, digamos, no quisieran aprovecharse de los recursos del Estado, aunque estuviera en sus posibilidades, renunciarían a su pensión. ¿Qué mejor ejemplo para la ciudadanía que decir no cobro mi pensión, aunque puedo hacerlo? Que lo hagan, que nos den ese ejemplo. ¿Alguna reflexión final sobre lo que estamos viviendo por estos tiempos? No podría decir ni días ni meses. ¿Alguna reflexión considerando incluso, digamos, que la calle no se hace sentir? Yo, Rodolfo, creo que sin lugar a dudas el principal problema que en este momento tenemos en el país es el de la criminalidad, el de la inseguridad ciudadana. Una última encuesta señalaba que el 80% de la población, o 76, 78%, se siente insegura. Sin lugar a dudas, el tema de la criminalidad y de la inseguridad se le ha ido totalmente de las manos al ministro del Interior. Pero eso no se siente en las calles. O sea, no sé si es por falta de organización de la sociedad civil, pero no se escucha. Es necesario que aquello que empezamos a sentir hace algunos meses atrás, ese inicio de reacción de la población comience. Estamos en un año, digamos, ya preelectoral, y creo que es necesario que todos, cada uno desde nuestros lugares, desde nuestras esquinas, empecemos a hacer sentir a estos políticos, porque no me atrevo a llamarlos líderes, que basta ya, porque no es posible que se preocupen por sus pensiones, por sus propios intereses y no por solucionar los verdaderos problemas del país. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias al doctor Joseph Dager. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con más en Pulso Informativo.